Existen videojuegos que son ajenos al género del terror, pero que involuntariamente agregarían ciertos detalles que harían de su travesía un camino más perturbador del que podríamos haber imaginado. Sleds es un excelente juego Metroidvania indie que apuesta por una estética fantástica más tierna y sana entre comillas que los temas más oscuros que caracterizan al género. De nuevo, el entorno de plataformas isleño es precioso, pero con matices escalofriantes. Al igual que en Hollow Knight, algunos enemigos y diseños de personajes podrían resultarte inquietantes. En Islets, encarnarás a una adorable guerrera ratona llamada Ico, cuyo objetivo es luchar contra enemigos en una serie de islas flotantes con la esperanza de que se unan de nuevo. El juego es una mezcla de Tales of Iron con Hollow Knight y Disney Illusion Island, pero con un tono mucho más siniestro y perturbador bajo todos esos vibrantes colores. Paranormasight tuvo un comienzo fuerte, con sustos inesperados como novela visual paranormal. Si bien el resto del juego fue un fracaso, la introducción con Yoko en el parque lo deja uno tenso. Lo que hacía que este momento fuera tan angustioso era la vista panorámica estática en la que estabas atrapado, obligado a girar lentamente y enfrentarte a lo que Yoko aterrorizaba. El pánico solo se apodera de uno cuando Yoko no se movió, pero mirar alrededor no sirve de nada, ya que no había ningún espíritu, ni persona a la vista que explicara el terror en su rostro. Solo al apartar la vista de Yoko y concentrarnos, el aire a nuestro alrededor cambia, y Yoko también. Esta escena fue la cumbre de Paranormasight, la que puso el listón muy alto desde el principio, donde uno queda machín tenso. Last Day of June es un conmovedor simulador de caminata con narrativa propia del desarrollador independiente Obosónico, que aborda la pérdida. Si bien un juego como What Remains of Edith Finch busca ser espeluznante, Last Day of June ofrece una atmósfera similar, pero con un toque extra de miedo y Tim Burton, ya que la animadora de Frankenweenie de 2012, Jess Cobb, prestó su talento al juego. El proyecto se propone reimaginar el videoclip de Drive Home de Steve Wilson, también animado por Cobb, y los modelos de arcilla 3D sin rostro de los personajes son un guiño a ello. La historia sigue a Carl, sumido en el dolor tras la muerte de su esposa en un trágico accidente de coche. Podrás ver los recuerdos de otros personajes de ese día al interactuar con sus retratos y podrás cambiar el desenlace para intentar salvar a John. Este juego tiene un mensaje dulce y conmovedor, por muy inquietante que sea. Antes de Final Fantasy VII, la serie se centraba en la alta fantasía y temas puramente sobrenaturales. La séptima entrega numerada de la franquicia trata sobre extraterrestres, una corporación malvada que destruye el planeta y científicos locos. Al principio del juego, los jugadores comprenden la magnitud del terror del juego al recorrer el cuartel general de Shinra, siguiendo los enormes rastros de sangre dejados por Sephiroth. Si Final Fantasy VII Remake hubiera tenido el mismo nivel de violencia, se habría ganado una clasificación M. Es difícil encontrar muchos fans veteranos de Grand Theft Auto que no hayan pasado incontables horas disfrutando del vasto mundo abierto de San Andreas. El entretenido elenco de personajes y las misiones desmesuradas lo han convertido en un clásico para muchos, pero también es un juego que puede ponerte los pelos de punta, la mayoría de las veces sin proponértelo. Si los jugadores se desvían de los caminos trillados y recorren grandes tramos de carretera o tierra, por ejemplo, se encontrarán completamente solos, sin personajes no jugables ni música que los acompañe, lo que da la sensación de estar al comienzo de una especie de brote zombie. Claro, es difícil hablar de San Andreas sin mencionar los innumerables mitos y rumores que siempre fueron aterradores al descubrir el lanzamiento del juego. El mayor ejemplo es Pie Grande, quien se dice que deambula por las montañas que rodean la ciudad, razón por la cual los jugadores se encuentran constantemente mirando hacia atrás al navegar por esta parte del mapa. San Andreas aún merece la pena para quienes no lo han probado, pero no es precisamente un juego para cardíacos, considerando lo extraño e inquietante que puede llegar a ser a veces. Inside the Playdead es un desgarrador juego de plataformas y puzzles que se convierte en una de las obras maestras del género de plataformas de terror. Pero ¿qué pasaría si tomaras al protagonista sin rostro de aquel juego de 2016, junto con los personajes no jugables controlados mentalmente? Crearás hordas masivas de ellos como los zombies de Guerra Mundial Z, y les harás volar, trepar, nadar, luchar y resolver acertijos. El resultado sería un título como Humanity, el aspecto que le resta un poco de terror.
y es que en este juego juegas como un perro, un adorable Shiba Inu para ser exactos, y guiarás a la horda de humanos sin rostro a través de cada nivel de plataformas, pero también te encontrarás con un grupo hostil y menos peculiar conocido como los otros, y surgirá el conflicto. Aún así resulta un poco inquietante ver tantos personajes no jugables sin rostro llenando la pantalla a la vez. Transistor definitivamente no es el primer juego que nos viene a la mente cuando pensamos en juegos de terror. Sin embargo, al considerar la premisa de la historia, se percibe un horror existencial. Mientras la entidad igualadora conocida simplemente como el Proceso arrasa la ciudad de Cloudbank y destruye todo lo que toca, la protagonista Red persigue a los responsables. Red cree que el Proceso forma parte de un gran plan urdido por una organización conocida como la Camerata. Su intento de silenciarla neutralizándola solo tuvo un éxito parcial, ya que sufrió una herida que le quitó la voz a la cantante, pero salvó la vida cuando su compañero se sacrificó para protegerla. El arma utilizada para atacar a Red es el transistor que da título al juego, que absorbe a los muertos en un nuevo mundo digital dentro de sí mismo. Al final del juego, la mayor parte de Cloudbank ha sido absorbida por el transistor, incluida la propia Red. Si bien los momentos finales sugieren un final feliz, hay muchísima gente atrapada dentro del transistor, incluida la Camerata. Nada impide que este nuevo mundo repita los eventos de Cloudbank. Como fragmentos de datos, los personajes de Transistor están ahora atrapados en un mundo digital para siempre. A pesar de su lanzamiento en 2003 y aparentemente olvidado poco después, Piglet's Big Game volvió a la fama en 2024, cuando los jugadores comenzaron a darse cuenta de lo aterrador que es este juego infantil entre comillas. Los jugadores controlan a Piglet, quien a lo largo del juego debe esquivar y esconderse de varios enemigos peligrosos, ya que no tiene forma de defenderse. Cuando un acosador gigante se acerca, la música sube de tono, llenando de terror a los jugadores mientras intentan desesperadamente encontrar un lugar donde refugiarse. Temas como Foreboding 1 suenan literalmente como si hubieran sido diseñados originalmente para un juego de Silent Hill, pero se incluyeron en la aventura de pesadilla de Piglet por error. Si los enemigos logran acercarse lo suficiente a Piglet, los jugadores tendrán la oportunidad de poner una cara graciosa para ahuyentarlos, aunque al ser esta la única forma de defensa de Piglet, hace que el juego se sienta intenso de principio a fin, a pesar de que se promociona como un spin-off de Winnie Pooh para niños. Cabbage Patch Kids Adventures in the Park ha quedado prácticamente en el olvido y quizás sea lo mejor. Este colorido juego de plataformas te pone al mando de una piba pequeña que deambula sin supervisión por una especie de parque infantil infernal, donde la gente deja hogueras encendidas a lo largo del camino. La línea de árboles está patrullada por avispones gigantes del tamaño de un niño pequeño, con sus aguijones curvos claramente visibles al pasar en picado. Peces asesinos saltan como locos desde pequeños estanques esperando derribarte. En resumen, este es un juego sobre infantes que se queman con fuego, se caen de los juegos infantiles y sufren picaduras de abejas. En Space Station Silicon Valley, jugabas como un pequeño microchip llamado Evo, que saltaba dentro de los cuerpos de varios animales robot a bordo de una colorida estación espacial. A medida que jugabas aprendiste que los animales robots se rebelaron contra sus creadores humanos y tomaron el control de la estación. No pasa nada, no es por eso que nos preocupamos. Quizás simplemente enviaron a los humanos a crear un paraíso peludo. No estamos aquí para juzgar. La mayor parte del juego era lo habitual, explorar diferentes zonas y recolectar piezas de robot, recuerdos, células de energía y cabezas humanas cercenadas, y finalmente te enviaron a la misión de recolectar sus cabezas cercenadas. Allí es donde te das cuenta de que los científicos no solo exterminaron entre comillas, dejando a los animales con su utopía. Alguien tuvo que decapitar a esos seres. Una decapitación, claro, quizás fue un accidente industrial, 2 decapitaciones, quizás simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero cuando empiezan a enviarte a recolectar algunas de las muchísimas cabezas esparcidas por el paisaje, bueno, no le des la espalda al adorable conejito del hacha, no va a cortar leña para la canción de después. En Bear Week, la premisa es extremadamente simple. Eres una madre ave, tus crías tienen hambre y necesitas alimentarlas. Las estaciones cambian gradualmente en un mundo brillante y vibrante a medida que exploras, esquivando depredadores para recolectar comida y llevarla al nido. Pero no tardes demasiado, porque si lo haces, tus adorables crías comienzan a consumirse físicamente, demacrándose cada vez más ante tus ojos, hasta que finalmente mueren de hambre y ves cómo sus pequeñas almas ascienden al cielo.
The Witness te invita a una isla aparentemente tranquila con una vegetación y paisajes preciosos y cientos de rompecabezas entre zonas. Es un juego pensado para ser un juego de rompecabezas acogedor, que te permite disfrutar del paisaje y completar los patrones de líneas precisos sin tener que preocuparte demasiado, pero algunos elementos indican lo contrario. Hay un montón de estatuas espeluznantes y misteriosas por todo el mapa, como si la gente estuviera en medio de algo y Medusa lo hubiera congelado. También tiene un toque muy Alan Wake 2 e Immortality, con clips de películas de acción real de entrevistas con científicos y filósofos aclamados, y la nostalgia de Tarkovsky reproduciéndose en los televisores, que también se desbloquea mediante rompecabezas. En Immortality nos encontramos inmersos en la historia buscando con entusiasmo los interminables clips, uniéndolos para averiguar qué le había pasado a la actriz principal. El misterio y la mecánica simplista nos mantuvieron absortos, pero había algo que nos atraía, algo que no podíamos identificar. No fue hasta que uno vio un clip particularmente escalofriante de la protagonista Marisa Marcel, que se decide rebobinar para ver dónde el terror acechaba. Immortality ocultó astutamente sus sustos con la función de rebobinado, donde el elegido llegó con los brazos abiertos como una figura religiosa en blanco y negro. Este susto repentino funcionó de maravilla porque no lo esperábamos en absoluto. Uno puede llegar a jugar Immortality pensando que era un simple juego de misterio FMV. La primera aparición de The One es diferente para cada persona, pero fue increíblemente apropiado que The One nos recibiera con los brazos abiertos, como si fuera algo para adorar, admirar y aterrorizar por completo. Para un juego llamado Heart of Darkness, uno esperaría pasar algo de miedo, pero resulta ser un juego de plataformas, rompecabezas y diversión en un planeta alienígena con una misión que consiste simplemente en salvar a tu perro Whiskey. Luchas contra criaturas oscuras, pero en general, actúan de forma absurda en lugar de aterradora. Sin embargo, hay demasiadas veces en este juego donde el tono espeluznante y oscuro logra anular el humor slapstick. Por ejemplo, las animaciones de muerte son tan brutales como divertidas. Hacen que las animaciones de muerte de Crash Bandicoot parezcan una animación de CBeebies. Sin embargo, lo que realmente asusta fue ver a los simpáticos amigos naranjas atacados por las criaturas oscuras, y nos podemos convertir horriblemente en uno. Si no conoces la historia, Chipper & Sons Lumber Co. se lanzó en 2013 como un juego móvil gratuito desarrollado por el diseñador Scott Cawthon. Y sí, el mismo Scott Cawthon de Five Nights at Freddy's. Pues bien, resulta que un simpático jueguito de gestión sobre castores con apariencia humana que trabajan con madera puede resultar extremadamente espeluznante y ser la inspiración para aventurarse en el terror con Five Nights at Freddy's. Chipper & Sons Lumber Co. fue un juego de terror que nació por accidente, ya que Cawthon no tenía ninguna intención de asustar a los jugadores y se enfrentó a muchas consecuencias para la salud mental como resultado de la reacción de la gente. Se decía que los personajes principales, aunque tenían los lindos nombres Chipper y Tyke, daban la sensación de ser animatrónicos espeluznantes, y Cawthon siempre se asegura de incluir algunos guiños en la serie de Five Nights at Freddy's. El terror corporal en los videojuegos suele consistir en algo muy sangriento, grotesco y perturbador, como los monstruos de Still Wakes the Deep, Amnesia, Dead Space e incluso Resident Evil 7. Nunca esperarías que un juego adorable sobre criaturas hechas de comida entrara en esa categoría, pero sin duda lo hace, y el título es bien merecido. El juego en cuestión es Bugsnax, y la premisa suena exactamente como lo indica el título. Se supone que es un juego de aventuras acogedor y divertido, en el que capturas bichos con forma de comida, como caracoles de canela, arañas de papas fritas y tarántulas de piña. Los diferentes bichos de aperitivo ya son bastante traumáticos, pero también están los peculiares habitantes de la isla Snacktooth, llamados Grompuses, cuyos cuerpos se transforman en las características de los Bugsnax que comen. Who is Lila es una aventura psicológica que nos mantiene en la incomodidad todo el tiempo. La música del menú principal te quita las ganas de jugar y querrás escapar de ella en cuanto abres el juego. Y esto sumado a controlar la cara de William y a la surrealista historia de imágenes que solo una mente como la de David Fish podría soñar, hacían de Who is Lila una experiencia que preferirías olvidar para poder dormir bien. Curiosamente, no fue ver un asesinato en pantalla ni tener que manipular la sonrisa de William para parecer normal entre comillas en cada interacción social lo que asusta. No, fue el sótano de la escuela lo que verdaderamente inquieta, haciendo recelar lo que se echaba al final. Tenías que encontrar la fuente siguiendo el inquietante sonido de flautas a lo lejos, la misma canción que sonaba en el menú principal. Toda la secuencia te puede mantener en vilo, lo que rápidamente se transforma en pánico cuando apareció un nuevo mensaje en pantalla: cierra los ojos.
Si has jugado alguno de los juegos de estrategia en tiempo real de Westwood Studios de los 90s, quizás recuerdes lo exageradas y absurdas que eran las cinemáticas. Esto se recreó en Command & Conquer 3 Red Alert, pero los sets baratos de los originales tienen algo que les da un encanto peculiar. Las escenas se desarrollaban como una versión cursi de Doctor Who de los 90s, las actuaciones eran melodramáticas, y los sets y el vestuario podrían haber sido usados en una obra de teatro escolar, pero todo esto le daba más encanto. A pesar de esto, en Doom 2000, si elegías la campaña de Ordos, un hombre viscoso con una aguja en el cuello te guiaba a través del juego. Era tan exagerado como los demás, pero era 10 veces más extraño, un hombre que sin duda merece estar en esta lista. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos que fueron involuntariamente aterradores? ¿Cuáles de estos ya jugaste? Si el video te gustó, dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.